Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Yo soy Sofía Medrano y esto es Queridamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Queridamente. No quiero detenerme el día de hoy mucho en la introducción del tema ni en la presentación de la invitada porque ella y su historia hablan por sí solas. Lo que sí es un hecho es que es un honor tenerte aquí, Anaí. Está con nosotros Anaí Thompson, autora del libro Una cabrona con suerte. Tiene máster en desprogramación neurológica, es representante de la Fundación Aris Rojo en Guanajuato. Es la directora nacional de la Red Nacional de Donación Altruista, tanatóloga y doble sobreviviente de cáncer. Todo eso, imagínate, todo eso. Gracias, Sofi. Bienvenida Gracias por invitarme. queridamente, Anaí. No es la primera vez que platicamos tú y yo y me hace mucha ilusión que cada vez más gente conozca tu historia porque me parece una historia súper linda de sobrevivencia, de resiliencia, de amor, de conciencia. Y además lo que haces no solo para ti, para tu historia, sino para los demás, para personas que atraviesan caminos similares a lo que tú viviste, es bien bonito y me parece que lo debe de conocer todo el mundo. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir, por darme la oportunidad de decirle al mundo es posible todo. Es posible todo. Me encanta. ¿Cómo empiezas? Porque acabo de leer una serie de datos increíbles de tu Hombre, currículum. ¿De dónde? Empiezo en la panza de mi mamá y de mi... O sea, empiezo en la panza de mi mamá. Yo soy hija de dos personajes. Más que personas, son personajes realmente porque son culturas distintas, formas de pensar distintas, crianzas distintas. Y el híbrido eventualmente produjo muchos choques, ¿no? Una infancia complicada, una infancia muy padre, una infancia llena de aventuras, llena de mucho amor, llena de mucha familia, pero al final del día una infancia donde eres diferente, donde siempre eres diferente. ¿Por qué, Anaí? Pues, ¿por qué? Porque hacíamos cosas que el resto del mundo no hacía. ¿Sí me explico? Porque el sentido de la justicia de repente no era el mismo el del mundo que el que yo tenía. Diferente porque era niña, pero me gustaba más estar con los niños. Diferente porque las muñecas no se me daban las motocicletas. Al final del día, entiendes que todo lo que vas teniendo en la vida te va preparando para algo, ¿no? Entonces, cuando yo tenía por ahí 12 años y portándome muy mal, un día mi mamá dice, pues, ¿sabes qué? Esto es todo lo que yo te puedo dar. Yo ya te di valores, ya te di todo lo que tengo al alcance de la mano, a ti no te gusta nada, la puerta está abierta. Y pues me fui. A los 12 años. Me fui, iba a cumplir 13, pero no estaba tan tonta, no me fui a la calle, me fui con mi abuelo. Ok. ¿Por qué además, con tu abuelo? Porque mi abuelo era un ser humano muy especial. Él sobrevivió la Primera Guerra Mundial, era de origen danés. Él llega a México abriendo una compañía transnacional de alimentos que se ubica aquí en la hermana República de Lagos de Moreno. Okay. Entonces, ya sabes, él sobrevivió Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, atravesó los Andes en una mula, en fin, una serie de peripecias. Entonces, para mí el abuelo era aquella persona que tenía la capacidad de hacer todo y siempre estaba de buenas, ¿no? Era una de las nietas más grandes, no era la favorita de nadie más que de él. Okay. Entonces, cuando yo llego a su casa y me dice, ya no la aguanta nadie, suelta la carcajada, yo le digo, pues sí, abuelo, ya no me aguanta nadie. ¿Y qué sentías tú? Porque es bien fuerte sentir no me aguanta nadie. Rechazo. Claro. Un rechazo tremendo, ¿no? Un rechazo tremendo, una falta de aceptación muy grande, que además en una edad como es la adolescencia, donde lo que estás buscando es pertenencia, pues no existía, ¿no? Entonces, afortunadamente en mi esquema de vida toda la gente piensa que yo tengo memoria de corto plazo, porque pues me recuerdan todo lo que hacía y lo que decía, y la realidad es que mucho de lo que hacía y decía a veces son historias alrededor de que nunca fueron tan reales como la plantearon. Mi abuelo me recibe y pues yo dije, ahora sí me voy a rascar la panza, ¿no? Después de haber sido expulsada 5 veces de las escuelas, o sea, y ándale que el viejito salió, se valen palabrotas. Claro, por supuesto. Salió más cabrón que bonito. Es que no, ¿qué crees? Me le caí a mi mamá y no hubo forma de que se pegara esa membrana. Entonces, mi abuelo me dice, pues aquí nada es gratis. O sea, yo ya eduqué a 6, como hayan salido ya, usted no es mi responsabilidad. Y aquí le cuesta todo.
Aquí le va a costar el plato de comida, aquí le va a costar la cama tendida, aquí le va a costar el agua con la que lava su ropa. Y pues como usted no tiene estudios y como usted no quiere trabajar, pues le voy a dar un empleo. Ellos se dedican a la producción de lácteos. Y pues yo ya me veía de gerente, ¿sí sabes? Sí, Yo la me veía de nieta gerente. del patrón. Y ándale que no, que al día siguiente me levanta muy temprano de una forma muy ortodoxa y me obsequia unas botas de hule y un mandil. Me entrega una carreta con un tenedor de estos para levantar paja y me mete un establo lleno de caca. Y me dice, hay que limpiar el establo. Aquí todos tienen una función y si usted quiere llegar a manejar el negocio en algún momento de su vida, pues tiene que aprender todas las funciones y esta es la primera. Me enojé mucho ese día. Me enojé mucho ese día porque cuando todo el mundo te rechaza y tu abuelo te pone a limpiar caca, pues decía, ¿qué más esperas en la vida, no? Y al reclamarle, él me dijo, la vida te va a dar caca siempre. Tú eliges si te la quieres comer o aprendes a limpiarla. Y esta es la primera lección. Y ahí empieza la historia, ¿no? A tus casi 13 años. A mis casi 13 años. A los 14 tengo un accidente por imprudente. Choca la camioneta de mi papá, que en ese tiempo atravesaba por una situación un poquito complicada. ¿Ya habías regresado con tus papás? ¿Seguías con tu abuelo? No, yo seguía con mi abuelo, pero digamos que me mantenía en contacto, ¿no? Entonces, choco esta camioneta en una imprudencia, jugando carreras, creyendo que era capaz de conquistar al mundo y ese día 2 de mis mejores amigas salen lesionadas. Y bueno, pues ya te la sabes, ¿no? En el trámite del tránsito, en todo esto que sucede cuando uno choca, yo esperaba una regañada muy grande y ese día mi padre, que era un hombre muy, muy recio, muy fuerte, ¿no? De repente me abraza cuando no lo había hecho en muchos años y de repente me dice, los fierros se recuperan, la vida no. Entonces fue como que la primera pauta en mi vida en donde me di cuenta que la vida era valiosa, ¿no? Que no podía uno desperdiciarla haciendo tonterías. A tus 14 años. A los 14. ¿Cómo ves? El tiempo pasa. Tengo la oportunidad de irme a Europa. Paso algún tiempo por allá y bueno, vi otra forma de vida. Vi cosas que eran mucho más afines a mi forma de ¿Te fuiste pensar. a estudiar qué? No estudié nada. A mí mi abuelo me dio una cantidad de dinero y me dijo, váyase y piérdase. ¿Sí sabes? Y piérdase. Y me perdí re bien. Entonces me la pasé un año. ¿Qué edad tenías? 17. Okay. Me la pasé un año entre trenes, durmiendo en trenes. Me explico, era guía de turistas en París sin hablar una gota de francés. Sobreviví en España haciendo guacamole. Okay. Cosas muy divertidas que ahora no es posible hacerlas, pero en ese tiempo había mucha facilidad, no hay mucha apertura. Finalmente me tuvieron que llevar a Dinamarca porque ya a la niña se le había acabado el dinero y tenía que conocer a la familia y entonces me doy cuenta de la importancia de la familia. Me doy cuenta de lo que mi abuelo había tenido que vivir para que su familia pudiera salir adelante. Me doy cuenta que había similitudes tremendas entre la forma en la que yo pensaba diferente al lugar o al contexto y me queda claro que venía programada de alguna manera que no estaba dentro, me explico, del esquema, del esquema tan tradicional con el que vivimos los mexicanos. Pero entendiste un poco más por qué tu programación así. Totalmente, entendí totalmente. Y bueno, pues al regresar de Europa, me gradúo y al graduarme tengo la oportunidad de entrar a trabajar en ¿Te gradúas de? Ingeniería industrial. Órale. Ingeniería industrial. Fue la primera carrera. No me esperé esa respuesta. Yo tampoco, pero a mí me gustaba la ingeniería industrial. El hecho de haber trabajado con mi abuelo y estar en contacto con la gente siempre ha sido algo que me gusta mucho. Y bueno, entro a trabajar a una empresa textil también que producía marcas muy fuertes y se instala en Lagos de Moreno. Y pues conozco al que ahora es mi marido, lo asignan como jefe. Una relación complicada porque él, pues tú lo conoces, ¿no? Es muy serio, él ¿Empiezas a andar con él a qué edad? No, yo no empecé a andar con él. Él un día llegó y me dijo, nos casamos y a las 3 semanas me casé. O sea, yo nunca ¿Sin anduve andar con él? No, porque yo tenía novio, déjate platico. El caso es que el novio era... No lo puedo creer que siguen casados. Seguimos casados. Es que esa es la onda. Es que pierden mucho tiempo en el noviazgo. Sí, me explico, lo padre es experimentar ¿sí? Entonces... Hijo, me está encantando este tema. Encantando. Ahorita me hablas más. Tu mamá ya no me va a hablar de la decisión esta tan fuerte de casarte con un... No lo pensé. La verdad es que yo pensé que me estaba cotorreando.
A ver, pero te interrumpí. Llegas y había un poco como de fricción o de roces o No, no te caía bien. el tema es o... que yo era, como te digo, la membrana de la prudencia nunca la tuve, ¿sí sabes? El léxico sofisticado nunca se me dio y él era toda correcta, o sea, todo corrección, toda paciencia, toda metodología, todo era en una línea, ¿no? A él le asignan entrenarme, pues yo creo que me entrenó re bien porque aquí sigo. Entrenándome. Y al final del día, pues yo creo que la inteligencia de mi marido me permitió ver a la persona con la que yo quería compartir mi vida, ¿sabes? Jaime no solo es alguien que tiene unos valores que no se desvían del rumbo, sino que además te enseña a vivir esos valores desde una plataforma diferente. Entonces, pues como te digo, yo tenía el novio, pero pues al son de que estabas trabajando todo el día, pues al novio no lo veías, ¿no? Entonces, cuando dejas de ver y dejas de tentar, pues ya no funciona. Dime qué edad tenías. Tenía 20 años en ese momento. Chiquita, 21, iba a cumplir 21, me casé de casi 22, sí. Y de repente un día la compañía estaba teniendo mucho éxito en función del arranque de plantas y a mí me asignan arrancar una planta en Estados Unidos. Y Jaime sabía que si yo me iba a Estados Unidos, pues ya prácticamente íbamos a tomar rumbos diferentes. Y un día llegué y me dice, creo que nos entendemos bien. Creo que no has dimensionado cuál es mi posición con respecto a ti, pero pues me quiero casar contigo, ¿no? Y yo decía, el cabrón era yo. ¿Sí sabes? No, era él. Y entonces, pues ya sabes, yo llego con mi mamá, que aparte era de la vela perpetua y de la adoración nocturna y todo esto. Entonces, mamá, en ese tiempo, donde cuando las chicas se embarazaban... Pero no, a ver, espérame. Te dice, me quiero casar contigo y tú dices, sí, yo claro. creo que es una buena idea. No, yo pensé que me estaba cotorreando. ¿Sí sabes? O sea, ¿quién a los 21 años en su sano juicio dice sí? Pues pero llegaste con tu mamá a decirle, entonces había algo en ti que decía, esto yo ya no veía más allá ser... de sus narices. Sí. O sea, Jaime, para mí el afrodisíaco más grande que puede existir es inteligencia, sí, ¿sabes? Claro. Y él la tenía muy grande. La tiene, creo que la tiene ahora más, pero en ese momento él vivía la vida de una manera que me aportaba mucha libertad como mujer, imagínate como ingeniero en una planta textilera donde todos tus compañeros son hombres, donde la competencia siempre es muy alta y que además me estuviera impulsando a costa del mismo, para mí tenía un valor muy, muy especial. Sí, claro que estaba, o sea, me encantaba y claro que sí, yo quería terminar ahí, pero un lado de mí seguía pensando que era una broma, ¿no? Entonces, a la hora que yo abordo esta parte le digo, ¿es en serio? Y me dice, no estoy jugando. O sea, yo no estoy jugando. Yo no soy alguien que quiero estar con una persona por estar. Y no te voy a llevar a esa línea porque tú eres fácil de desbordarte y yo no quiero que te desbordes. No, pues ya, ahí no hubo más que hacer, ¿Y ¿no? eres fácil de desbordarte? Ya no. Yo te iba a decir, te veo como con tus límites y tu gestión emocional dominadísima. Ya no. Pero en ese tiempo creo que mi adrenalina o mi adicción a la adrenalina era muy alta. O sea, tenía razón Jaime. Tenía razón Jaime. Y a la hora que le digo a mi mamá, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Sí, claro. Casi le da un infarto. Pero al final del día, pues yo me tenía que ir en 3 semanas. Entonces, pues tuvimos que arreglar todo muy rápido y nos casamos. ¿En 3 semanas se casaron? En 3 semanas. ¿Y a quién invitaste a tu boda? Yo a nadie, pero mi mamá a todo el pueblo. ¿Y fueron? Sí, claro, porque además, uno nace lindo y carismático, ¿no? Anaí, entonces, ya sabes, todo el mundo caía. Algunos por morbo. La verdad es que algunos por morbo. Es que ¿te casaste por la iglesia? Sí, claro. Y yo tengo esta pregunta. O sea, tú entrabas al altar. No, yo entré al altar. Segura de tu decisión. Yo entré al altar con batería, con guitarra eléctrica, sí sabes, porque mi mamá quería violines y a mí no se me daban. Entonces yo le hablé a mis cuates que tenían la banda y pues ellos cantaban en la iglesia con banda. ¿Cuál era tu pensar y tu sentir? No pensaba. Yo estaba muy contenta. Fue el día más feliz de mi vida. Un salto de fe que resultó muy Toda positivo. mi vida ha sido un salto de fe, Sofía. Toda mi vida ha sido un salto de fe. Siempre he confiado en que el trayecto y la historia que tiene cada uno es el trayecto y la historia que tiene cada uno. Entonces, no importa para dónde nos movamos, vamos a tener que aprenderlo, ¿no? Y lo peor que podía pasar es que no funcionara. Y en estos tiempos divorciarse era simple, pero no estaba en mis planes el divorcio. O sea, yo vengo de un sistema en donde el matrimonio es el matrimonio, ¿sí sabes? O sea, pero no tengo un ejemplo de la mujer sumisa, porque pues mi madre nunca lo fue. No tengo el ejemplo de la mujer quedada,
no tengo el ejemplo de la mujer abnegada, o sea, tengo un ejemplo matriarcal muy fuerte. Entonces... Y valioso en este país. Y además, asumía que estaba haciendo una elección correcta. Era más allá de fe, era saberlo de manera natural. Es como si alguien te hubiera dicho, él es. O sea, él es, y ahí estuvo, él fue. Y sigue siendo. Y lo hiciste también. Claro. ¿No? Se hace. Claro. Porque él es, pues sí, pero la vida, y ahorita nos seguirás contando, está llena de retos en donde tienes que seguir decidiendo que siga siendo él. Sigue siendo él. Gracias al cielo sigue siendo él. Pues nos casamos, ya sabes, ¿no? Mi mamá 22 años. Sí. Mi mamá hizo su gran fiesta. Yo, la verdad es que tenía más intereses en otras cosas que en la fiesta. Ya te puedes imaginar, sí, ¿no? Claro. Entonces, nos casamos y nos fuimos. Y regresamos más o menos a las 3 semanas a continuar con el trabajo. Y yo me empiezo a sentir un poquito mal. Pensábamos que era una gastritis, ¿sabes? Yo decía, pues tengo gastritis. Y un día mi cuerpo dijo, esto no es gastritis. Tenía 4 semanas escasas de haberme casado, de estar con la persona que menos conocía en la vida y tenía un diagnóstico de cáncer en estadio 3. ¿Me puedes platicar? O sea, ¿cuál es esta etapa del cáncer? El cáncer tiene 4 etapas, en donde, bueno, una etapa incipiente es una etapa 1, en donde realmente pues te retiran el tumorcito, te dan cierto tratamiento y tú sigues en control, ¿no? A partir de ciertos análisis o ciertas pruebas, tú vas a estar en control. Estadio 2 ya requieres cierto tratamiento, son tratamientos cortos, controlados, tu posibilidad de supervivencia es arriba del 70%. Y luego viene estadio 3. Estadio 3 es prácticamente la antesala de la terminalidad. Entonces, son tratamientos agresivos. En la mayor parte de los casos no hay una comprobación porque las quimioterapias son personalizadas. O sea, a ti te ponen una quimio basada en tu necesidad específica. Y además estamos hablando de hace 20 y pico años. Hace 20 y pico años. Quiero imaginar que en estos 20 y pico años ha evolucionado un poquito la Totalmente, medicina. no, bueno, no, ahorita, o sea, hace 25 años un cáncer como el que yo tuve te mataba. Sí, ahorita claro. No. Ahorita sí, claro. Es difícil, se pasa el proceso. Pero ¿sabes qué, Sofía? El cáncer tiene una mercadotecnia muy cañona, muy cañona. Creemos que se mueren de cáncer. Nosotros trabajamos directamente, tenemos 53 asociaciones a lo largo de la República Mexicana en donde atendemos el cáncer infantil. Y te puedo decir que nuestra tasa de supervivencia es muy alta. No es lo que nos han dicho del cáncer, sí es una enfermedad dura, sí viene con muchos retos, pero viene con muchas bendiciones. O sea, viene con cosas increíbles. El punto de equilibrio entre lo que te dicen y la realidad no existe. O sea, cada quien vivimos nuestro proceso de una manera diferente. Eso me encanta. Es personalizado, es diseñado para ti. Traje a la medida. Es un traje a la medida. Exactamente. Entonces, cáncer, la etapa 3 me platicabas y la 4 es prácticamente... Sí, pero yo estaba en esa línea, ¿sí sabes? O sea, ahora sí que 3 casi 4 y fue no había muchos estudios alrededor de este tipo de cáncer porque no era una condición genética, era provocado por una bacteria que tenía mucho tiempo en mi organismo. Entonces, no había forma de atacarla desde la parte de inmunología, pero la quimioterapia tenía otros riesgos porque podía acelerar otros procesos. En fin, todo fue un protocolo de prueba y error. Déjame acotar un poquito. Entonces, ¿tú tienes 22 años? 22. ¿Con 4 semanas de casada? ¿Estás aquí en León? ¿Estás en Lagos? ¿Estás en Estados Unidos? ¿En Aguascalientes? No. A los 21 años tú tienes lo suficiente para comer, pagar la luz y una renta moderada. O sea... Y entonces tú empiezas con dolores, dices es gastritis... Vas al doctor, empiezan estudios. Exacto. Cáncer etapa 3. Y el doctor me dice, te vas a morir. Imagínate. Dice, pues Anaí, dice, un cáncer como estos, probablemente podamos tener 3 o 4 meses de calidad, no puedo prometerte más. ¿Quién te acompaña a recibir esta información? Tú sola. ¿Por qué? Yo decidí vivirlo sola. Pues porque si te dicen que te vas a morir, pues como para qué preocupas. Y si no te vas a morir y hay opción, pues también para qué preocupas, ¿no? Ok. La única persona que supo este proceso fue Jaime y fue la mamá de Jaime. La mamá de Jaime era una señora muy grande, que yo quería muchísimo y que además tenía una sabiduría que era capaz de hacerme sentir confianza, ¿no? Sí, tengo que decirte que el día que recibí el diagnóstico, el miedo que uno vive de manera personal no tiene dimensión. Uno no puede entender qué está pasando. Nadie está listo para morir. A nosotros nos enseñan a vivir, Sofía.
No nos enseñan a morir. Si nosotros pudiéramos cada día de la vida levantarnos listos para que si no llegamos a las 10 de la noche, todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dado y todo lo que hemos recibido esté basado en el agradecimiento, todos nos podríamos morir a toda madre, ¿sabes? Pero no nos enseñan a morir. Y el cáncer eso es lo que te enseña. El cáncer, más allá de darte el pretexto para aprender a vivir, te enseña a morir. Y es un regalo muy grande. Qué lindo, porque justo esto que dices, que nos enseñan a vivir y además nos enseñan a vivir como mucho en el futuro, en la expectativa, ¿no? Yo me imagino a una chavita de 22 años recién casada, todos los planes y los sueños que tenía y decir, bueno, esto que vivo el día de hoy debe ser suficiente en agradecimiento. No se puede vivir de otra manera un proceso como estos. Y creo que ninguna condición a nivel, por ejemplo, depresión, una enfermedad crónico-degenerativa, no se puede vivir a futuro. El pasado te da muchas cosas. Te enseña, te da herramientas que te permiten ir brincando etapas. Si nos quedamos ahí, no podemos avanzar, ¿sabes? El futuro te da ganas, te da entusiasmo, pero no está bajo tu control. Lo único que tú controlas es el momento presente. Cuando tú estás llena de jeringas, cuando tú estás en una situación en la que no sabes si vas a llegar a las 10 de la noche o a las 7 de la noche, la única opción que tienes es vivir este momento al máximo. Si me preguntaras tú cuál es la lección más grande que me ha dejado el cáncer, me dejó la posibilidad de descubrirme, de amarme muchísimo, pero sobre todo de entender que la vida es valiosa porque tienes tanto que agradecer. Y ya me dieron ganas de chillar. Bueno, a mí también. Y ahorita quisiera que profundizáramos en el tema de amarte muchísimo, de cómo este proceso de cáncer te enseñó eso, porque creo que hoy en día está súper malentendido el concepto del amor propio. Sí. Entonces ahorita profundizamos más en eso. Nos regresamos entonces a tu diagnóstico. Tienes 22 años, tienes cáncer, te acompaña Jaime, te acompaña la mamá de Jaime. Nadie, entre ellos sola con el doctor, y el doctor me dijo, hay un bicho que entró a tu cuerpo y el mecanismo de tu cuerpo para defenderse fue encapsularlo, pero las células de tu cuerpo están proliferando. Okay. Puedo hablarte de 3 meses, me dio mucho coraje. Y si te soy honesta, me acuerdo haberlo agarrado de la camisa y le dije, yo no llegué aquí para que tú me digas que me voy a morir. O me ayudas a salir adelante o hasta un lado. Yo necesito gente que quiera vivir conmigo. Porque tengo muchos planes, porque no estoy dispuesta a morirme ahorita, y creo que esa resistencia de alguna manera también favoreció que yo no me haya tirado a morir, ¿sabes? O no me haya tirado al llanto. Sin embargo, él entendió muy bien este concepto, entendió muy bien este dolor y este miedo, y entonces me dice, si yo te doy una fecha, te vas a preparar para morir. ¿Tienes juventud? Y yo no quiero que te programes para morir, quiero que te programes para vivir. Y eso hizo la gran diferencia. Entonces yo le pedí a él no decir nada. Íbamos a entrar en una fase experimental de 3 meses. Si en 3 meses había resultados, yo abriría la boca. La realidad es que nunca la abrí. Mis papás se enteraron apenas hace 2 años con el libro. No te lo puedo creer. No podía decirlo en ese momento porque se volvió un maestro tan mío, ¿sabes? Que no quise compartirlo. Y no quise compartirlo porque yo sabía que si podía salir al final de eso fortalecida, iba a tener la capacidad de ver a mis padres a los ojos y decirles, hicieron un excelente trabajo. Soy sobreviviente. Soy sobreviviente. Porque uno no lo hace solo. Uno viene armado de herramientas que nos dan nuestros papás. O sea, de verdad nos los dan nuestros papás. Entonces, cuando estamos tan enojados con ellos o cuando tenemos tanto que sentir de ellos porque nos corrieron a los 12 años de la casa, el regalo más grande que me hizo mi mamá en la vida fue eso, ¿no? Me hizo fuerte. Ana, y a tus 22 años, ahorita lo platicábamos al inicio, en este tema de desprogramación neurológica ha sido un gran aprendizaje tuyo. En este momento, ¿tú entendías el origen? ¿Entendías que era un tema genético? ¿Entendías que era o decías, esto fue azar? No pensaba. O sea, esto fue azar. En mi cabeza estaba como sí. O sea, ¿cómo sí lo voy a sobrevivir? No importa de dónde venga, valía madre, hay que resolverlo. Me valía un reverendo sorbete si esto era genético o si era la bacteria. O sea, hay que resolverlo. A mí no me importa eso. Y yo sabía que si yo enfocaba durante el proceso mi atención en el dolor o enfocaba mi proceso en el miedo, esto no iba a trabajar. Entonces,
Qué sabiduría tan fuerte para la edad que tenías. Decidí conocer a Dios. Y cuando decides conocer a Dios, es muy curioso, porque Dios es literal. Y Dios te manda las cosas como las pides. Y en algún momento en mi vida yo le dije, quiero aprender a ser obediente. Y me dio con qué. Entonces, ¿A qué obedecías en este proceso? ¿Qué aprendiste a obedecer? a mi más elemental humildad. Okay. Porque en ese momento dependes de alguien que te acerque un vaso de agua cuando eres muy chingón y muy autosuficiente, ¿no? Ahora, imagínate que yo tenía 21 años, una carrera en ascenso, ganaba más que mi marido, me explico, tenía la posibilidad de hacer o deshacer, aprendía muy rápido y de repente la vida te para. Y de repente la vida te dice, olvídate, no es chamba, no es puesto, no es estatus lo que tú necesitas, ¿no? Olvídate si tienes carisma o no lo tienes. Te tienes a ti. Aunque tengas mucha gente alrededor, lo único que tienes es a ti. Entonces, no hay nada más duro, Sofi, que conocerse a uno mismo. Nos encanta vernos en la luz, ¿sabes? O sea, nos encanta vernos al espejo y, ay, qué chulo amanecí hoy, pero cuando descubres tu sombra, cuando ves ese monstruo que traes adentro y reniegas de él, no puedes trabajar con él. Entonces, el cáncer me dio esa posibilidad, me dio la posibilidad de verme a un nivel tan vulnerable que lo único que pude hacer fue poner el ego de lado y dejarme llevar por quien lo sabía hacer. De ahí viene este amor propio del que hablabas ahorita. Sí, de ahí viene. De enamorarte de tus sombras, de tu vulnerabilidad. Enamorarme del balance. Enamorarme del balance. Creo que siempre hay una parte compensatoria, ¿no? Y les digo, híjole, aguas cuando ves una persona que brilla tanto. Porque lo que tiene atrás es mucho dolor. Lo que tiene atrás es una historia muy complicada. Lo que tiene atrás es lo que la tiene con este brillo, ¿no? Esa persona sabe, no es tonta. Uh-huh. Desde ahí. Entonces, voy entendiendo un poquito como del proceso emocional y de madurez y de crecimiento que representó esto. ¿Tomas quimioterapia? ¿Cómo empieza tu tratamiento? Empiezo con quimio, después vinieron algunas sesiones de radioterapia. Al principio la verdad es que te dicen, es que te vas a voltear de cabeza y vas a vomitar todo el día y te va a doler la cabeza. A mí no me dolía nada. ¿Sí me explico? Yo seguía con mi vida normal. ¿Vida normal es voy a trabajar, o sea, todo? Yo seguía con mi vida normal. Bueno, dejé de trabajar porque obviamente los tiempos no me daban, ¿no? Pero llega la quinta quimioterapia y me hace una reacción alérgica. Ok. Y en esa reacción alérgica, pues, sucedieron muchas cosas, ¿no? Sucedieron muchas cosas y entonces, al ser un cáncer gástrico, pues empiezo a dejar de comer, o sea, ya no podía comer, ya el agua no era absorbible. Uno no sabe lo que es la comida. Renegamos de la comida, ¿sabes? Y le hacemos el fuchi al vinagre, le hacemos el fuchi a las verduritas y cuando no lo puedes tener, híjole. Y esto mi cabeza se salía la mayor parte del tiempo de mí para pensar en quien estaba en una situación diferente a la mía, ¿no? Porque bien o mal, pues yo tenía acceso a un seguro social, bien o mal yo tenía forma de conseguir recursos para poder atenderme, pero en más de una ocasión me tocó llegar a ese hospital y tengo muy grabado un niño. Llegué yo a mi quimio, era una quimio ambulatoria, y estaba un chiquito a un lado, hombre, no tenía 4 años. Él ya había perdido el pelo, yo todavía no. Él ya había perdido el pelo, se veía débil. Y de repente me doy cuenta que el niño estaba solito recibiendo una quimio en medio de mucho dolor y su mamá vendía chicles en la esquina para costear paracetamoles. Eso híjole. Te daba perspectiva. Cambió mi vida. Cambió mi vida porque en medio del dolor tan grande o del miedo tan grande o de la valentía que trataba de tener tan grande, porque aparte en medio de esto todo el mundo dice, hay que ser positivo, esas son chingaderas. Sí. No puedes ser positivo, Sí. o sea, Sí, simple y sencillamente sí. no puedes. Estás haciendo un esfuerzo, pero no es posible, ¿no? Entonces, ese día tuve que improvisar una nariz roja y me puse a hacer reír ese niño en medio de su dolor y del mío. Y descubrí que en medio del dolor tenía la capacidad de hacer reír. Y me di cuenta que si alguien de esa edad podía reírse, pues imagínate lo que podía hacer con un adulto, ¿no? Y entonces cuando llegaba yo a mis quimios, pues llegaba disfrazada. Entonces se volvía
Y todo esto sin que hacíamos, tus papás supieran, Anaí. pues ni mi marido, porque pues él tenía que trabajar, me explicó, todo esto pasaba, era uno con uno mismo, ¿no? De hecho, me Sí. fui a vivir fuera y me fui lejos precisamente para no tener el pretexto de tener que ir a visitar, ¿no? Claro. Hay algunas personas que toman estos retiros del silencio, que se van 4 días sin hablar nada, ¿no? Aquí estuvo una invitada que estuvo 3 meses en retiro de silencio. Pues esto es un retiro del silencio. O sea, una enfermedad que te lleva a un punto en donde las respuestas solo están en ti. Las preguntas solo se te hacen a ¿Qué ti. preguntas, Anaí? Pues es que la primera pregunta era el por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? Y ahí vas con tu látigo y todo tu bagaje de víctimas. Y de repente descubres que esto no es por qué a mí es y por qué a mí no. ¿Y por qué a mí no? Porque en medio de esto estoy descubriendo cosas que no sabía que era capaz de hacer y me llenan el alma, ¿no? En este punto estoy descubriendo que no se trata de mí, se trata del para qué estoy aquí. Y si puedo encontrar este para qué y puedo ayudar a alguien a encontrarlo, pues ya crecimos dos, entonces el proceso vale la pena. Qué increíble. Y pues así empezó la historia. Pero ¿qué crees? No le aprendí nada. Porque el ego que uno tiene. Pero ¿a qué hora te dicen estás libre de cáncer? Fue muy interesante porque yo no era de la misa, ¿sabes? Ni era de la misa ni del golpe de pecho, porque de hecho mi relación con Dios en ese momento estaba medio fracturada. Pero mi madre, que es una mujer de mucha fe, un día, en uno de los descansos que yo tenía, porque ocasionalmente en los procesos de quimioterapia tienes descansos, ya me había salido el pelo, vine a visitar. Pero bueno, imagínate que yo era una mujer llegué a ser una mujer de 90 kilos y en ese momento yo pesaba 43. O sea, entonces llegas al pueblo y deja de hacer ejercicio, eres bulímica y anoréxica, ve nomás qué mal te ves. Y la gente es mala, la gente es cruel, la gente habla lo pendejo. Juzgamos y vemos al prójimo y juzgamos por lo que vemos. Y la realidad es que nadie sabemos la historia que alguien está pasando atrás. Un cuerpo no te dice nada de la persona, nada. Los ojos sí. Los ojos sí, Sofía. Pero no estamos acostumbrados a ver a la gente a los ojos. Creemos que todo tiene que ser un estereotipo y si sales del estereotipo, y bueno, imagínate que yo nunca estuve en el estereotipo, ¿no? Porque pues nunca he usado el pelo largo, no me pongo faldas porque no las sé usar, no me encantan los tacones porque no sé caminar, entonces de repente a la hora que te das cuenta que llegaste al lugar en donde se supone que te iban a contener, en donde la gente te iba a entender, te están haciendo sentir que sigues sin encajar. Te están haciendo sentir que ahora porque no eres gorda no encajas, ¿sí sabes? Entonces, ese día entendí que somos un forrito, ¿no? Esto es un empaque. Una botarga. Esto es un empaque, esto es algo que tarde o temprano el pellejo se va a colgar. Por eso no me he hecho tatuajes, mi Sofía. Yo me voy a hacer uno a los 50 en la petaca, porque si me lo hubiera hecho a los 20 ya lo traería en el tobillo, ¿sabes? Entonces, no hay forma de que el cuerpo no cobre factura con el tiempo. Claro. Lo interesante de esto es que el cuerpo degrada, pero el espíritu evoluciona mucho. Entonces, cuando tú llegas a tu proceso de partida, pues el cuerpo aquí se queda, pero todo aquello que no aprendiste, todo aquello que te llegó como repetición y nunca quisiste darle la vuelta, lo vas a tener que poner en algún momento en otro lugar. Y eso fue justo lo que me pasó. Te dan de alta de la primera Me vez dan que de alta sobrevives de cáncer. en una rezada que yo doy en una capilla. Es una virgen que se encuentra en Querétaro y en Parral, en Chihuahua. En ese tiempo yo estaba en Parral y esta virgen es una virgen alemana y las capillas son muy, muy peculiares, ¿no? O sea, es una virgen que se llama Shostat, la advocación. Ya ahorita hay por todos lados, pero en ese tiempo solo había dos. Y estando yo en esa iglesia, pasó algo muy curioso. Yo empecé a tener una sensorialidad diferente y entonces lo único que digo es, te prometo que si me sacas de esta, nadie que pongas en mi camino va a tener uno de mi parte. Y me sacó de esa. Me sacó. Creo que la fe, acompañada de mucha determinación, hizo el milagro. Creo que sí, porque en ese punto mi cuerpo estaba muy débil. No teníamos la certeza de que el tratamiento pudiera seguir funcionando. De hecho, la mayor parte de los terapeutas con los que trabajo siempre me dicen que soy de Marte, porque son cosas que normalmente no pasan y suceden conmigo, ¿no? Entonces, pero suceden porque tengo la confianza de que va a suceder, porque vivir estos procesos no se deben vivir desde el miedo, se tienen que vivir desde la absoluta confianza. ¿Qué es lo que toca en tu vida para aprender? Suena fácil, Anaí.
Bueno, es que es una elección. Es una elección. Es una elección. Tú te levantas cada día de la cama y eliges qué vas a hacer, qué te vas a poner de ropa, qué vas a comer, a dónde vas a ir. Si pudiéramos gestionar estas emociones con ese mismo poder de elección, que no es más que el libre albedrío que se nos ha dado como seres humanos y que no lo sabemos usar, porque no nos gustan las consecuencias de nuestras elecciones. Pero si estamos dispuestos a asumir esas consecuencias, grandes lecciones y grandes maestros van a llegar a tu vida, ¿no? Me encanta. Y así fue la historia, pero yo no aprendí nada, porque entonces yo salgo de este pedo, imagínate que no, qué chingona soy. No, a mí el cáncer no me la veló, no. Tú le dijiste a la Virgen, yo no le voy a decir que no a nadie que se cruce en mi camino. A nadie que se cruce en mi camino y me pida algo de mí para ellos, porque en ese momento era alguien egoísta, ¿no? O sea, pensaba en mi crecimiento, pensaba en lo que me llegaba a mí, creo que nunca salí de ahí. Y entonces, bueno, pues, repito, como el universo es literal, me empezó a poner mucha gente, pero yo me sentía muy chingón. Entonces, mi autoestima estaba por el cielo, recuperé en 2 segundos la posición profesional que tenía, mi matrimonio estaba muy padre, pues imagínate, después de haber pasado esto y estar en la salud, no, pues todo era maravilloso. Me embarazo, me explico, me embarazo cuando me habían dicho que existía la posibilidad de que no pudiera tener hijos y la niña llega, ¿no? Y yo no entendí nada. ¿Tenías qué edad? En ese tiempo ya tenía 26 cuando nace mi hija mayor. Y bueno, pues ya sabes, Disneyland, el bebé chiquito, hermoso, y al mes nos quedamos sin trabajo. Y pues vente de nuevo al pueblo, ¿no? Al pueblo ese mío tan querido, que tantas patadas en el trasero me había puesto, ¿no? Entonces... Sí, que tanto dolor había provocado. Porque seguía sin aceptarlo, porque seguía sin entender que era mi lugar maestro, porque seguía sin entender que era el lugar en donde tenía que nacer, donde tenía que crecer. Y entonces viene un segundo embarazo y a los 15 días me dicen, tienes cáncer con un bebé adentro. Ahí sí entendí. ¿Qué cáncer, Anaí? Endometrial, la niña crecía adentro y el cáncer crecía adentro. Ahí ya no se trataba de mí. Ya tenía una niña. Acaba de fallecer mi abuela, en medio de duelos abiertos muy complicados, llega Bárbara. Y Bárbara llega, bueno, fue un embarazo de 5 meses y medio. Ella nace le faltaba una semana más o menos para que yo cumpliera los 6 meses de gestación. Bárbara nace con un pulmón colapsado, hay que cambiar la sangre una cantidad de veces impresionante. Bárbara sufre 4 paros respiratorios, 3 cardíacos en el proceso del nacimiento. Bárbara salía adelante. Y Bárbara, en ese reflejo que tienen los bebés de reírse, para el mundo era un reflejo. Para mí era tocar el dedo de Dios. Claro. Claro. Y cuando tocas el dedo de Dios, nunca te quieres despegar de él. Hoy es una niña mágica, es una niña grande, fuerte, muy fuerte ante la vida. Es una niña que se volvió mi gran maestra y me enseñó que donde pones tu intención y tu atención es donde las cosas suceden, porque en todo ese tiempo, imagínate que el cáncer se detuvo, mientras yo tenía que sacar a la criatura adelante, porque yo creía que tenía que sacar a la criatura adelante. Cuando ya podía salir adelante. Y en mi ego absurdo, la niña nos estaba sacando a todos, y ¿sabes? Nos estaba diciendo cómo se Pero hacían entonces las te cosas. hacen una cesárea, supongo. Sí, claro, no, la niña reventó el útero. Y casi 6 meses, porque ya estabas con el cáncer y con la bebé. Entonces, nace la bebé, no te hacen a ti ningún procedimiento para extirpar el cáncer. No, en ese momento no, porque yo sufro una hemorragia, entonces, pues ya sabes, entra el tema de las transfusiones, un médico tuvo que ser de hecho, mi donante porque no había suficiente. Había que conseguir esto aquí en León. Y bueno, pues, después de algún tiempo nos damos cuenta que las dos salimos adelante. Y entonces regresa el cáncer. Porque se paró. O sea, quiero decirte que mientras sí te checabas. Sí, claro, pues yo estaba en monitoreo constante. Y no está avanzando, no está avanzando, está encapsulado, está detente. En el endometrio. Sí, detente. No pasa nada, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Yo desteto a la niña, o sea, dejo de amamantar a la niña. ¿Cuántos meses tenía Bárbara? En ese tiempo tenía casi 20 meses, casi 2 años. Ya habíamos pasado por algunas cirugías. Sí, porque aparte, yo era muy huevas para cargar biberones y chupones. Entonces, si ya lo tenía integrado, pues como las indias, yo desenfundaba o se pudiera y la bronca era tuya si te gustaba o no. Claro. ¿No? Entonces, para mí la lactancia fue ese vínculo, fue
era conectar con Dios en cada... Porque aparte ella no pudo comer de mí hasta que tuvo 6 meses. Era un bebé diminuto, ¿no? O sea, Bárbara incluso nació con las manitas pegadas todavía. Chiquita. Y de repente está sano. O sea, de repente la niña está sana, de repente tú estás sano. Y entonces vienen las hemorragias y hay que sacar la matriz. Y entonces otra vez el doctor me dice... Pues ya no saquen santo, te encomendaste, pero todo está encapsulado, no tienes problema. Unas pastillitas nada más de control y monitorearte. Bueno, En ese momento, ¿qué era para ti la palabra cáncer, Anaí? ya nada. No, ya, O sea, ya. era ya era una gripa un viejo más, amigo ya que era- vive aquí ya conmigo, era que una viene y gripa va a más. su No, antojo. tenía más miedo por perder a mi hija, por dejar a una niña sin una mamá. ¿Qué edad tenía? Katy tu tenía hija 3. grande? Katy tenía 3. Pues era una bebita Eran dos también. bebés, eran 2 bebés. Y tenía mucho miedo de no poderle decir gracias a la vida. Cuando me la estaba dando, ¿no? Y me la daba en 2, y me la daba en 2 más fuertes que yo. Y me la daba en 2 más sabias que yo. Y me la daba en 2 que nunca me dejaron voltear para atrás. Pero quiero suponer con toda esta sabiduría que ya habías, entiendo que hubo un proceso de mucho más aprendizaje y que siempre va a haber, pero con esta sabiduría que ya habías construido, quiero imaginar que dentro del dolor encontrabas la manera de darle las gracias a la vida. No tenía dolor. No tenía dolor. Tenía mucha confianza. Te prometo que no tenía dolor. Yo sabía que iba a salir adelante. O sea, en mi cabeza Bárbara nunca se iba a morir, ¿sabes? O sea, aunque me dijeran, va a tener retraso. Ojo, si la conocía, bueno, la conoces, pero si tuvieras el retraso que tiene mi hija, pues no la alcanzamos, ¿no? No va a caminar. Bueno, pues fue triatleta. No, es que no va a hablar bien. Ajá, que no me digas. O sea, las posibilidades están puestas. Tú eliges creer en esas posibilidades o eliges creer en las no posibilidades y yo decidí elegir creer en las posibilidades. Para ti y para ella. Para mí, para ellas, para las dos. Porque la que más lo sufre no es la que está malita, a ella le duele, ella sabe cuánto duele, pero la que no sabe por qué su mamá tiene que ausentarse, la que no sabe por qué tiene que quedarse en manos de alguien más, no era la niña, no era la que estaba enferma, no era la chiquita, era la otra. La que me sostenía no era, en ese momento no era ni mi mamá, ni mi papá, ni mi marido, era Caterina, era mi niña grande de 3 años. Entonces, todo lo que yo no pude vivir con mi mamá, la vida me dio la oportunidad de vivirlo con mis hijas desde el primer momento. Pero ojo, el cáncer, te estoy diciendo, vives desde la confianza, sí, poca madre. La realidad es que en esa base inconsciente que está en tu cerebro, el miedo está anidado. Entonces siempre piensas que te vas a morir. Sí, porque en realidad a eso quería ir ahorita. Creo que muchos pacientes con cáncer, su primera reacción es esta reacción de confianza de decir, lo quiero lograr, ¿no? Y lo voy a lograr. Y entonces en este lugar de inconsciencia es que a mí me parece imposible que no haya miedo. Al final el cáncer es una palabra durísima y si gente sin cáncer vivimos con miedo, gente con cáncer más, o sea, me parece. Y entonces es como una incógnita que yo siempre he tenido. ¿Qué determina quién sobrevive? Lo determina aquel que pierde el miedo. Y estoy segura, lo hemos experimentado, lo hemos medido. Yo viví el proceso de, o sea, fue cáncer 1, me explico, cáncer 2, y luego viene todo el tema de Bárbara. Entonces, me acostumbré a vivir en el dolor, me acostumbré a vivir en la adrenalina, me acostumbré a vivir en el día a día. Y de repente un día me dicen, ¿estás sana? A ver, güey, estás sana, ¿sí? No tienes que preocuparte por nada. ¿Y yo qué iba a hacer con mi vida? No sabemos vivir desde la salud. El ser humano no sabe vivir desde lo que sí tiene. Vivimos desde lo que no tenemos. Trabajamos para tener más. No trabajamos para vivir, trabajamos para sobrevivir. El ser humano quiere encajar en tantas cosas cuando está diseñado para hacer determinada cosa y no acepta eso que tiene. Entonces, el reto más grande no fue el cáncer, Sofi. Okay. El reto más cáncer no fue la supervivencia de mi hija, fue encontrarme sana, saludable y con una vida por delante. Y sin saber qué hacer con ella, porque ahora pues sabía vivir el día de hoy. ¿Cómo era tu diálogo interno en estos primeros meses de salud? En los primeros meses de salud me sentía inútil, incompetente, porque lo único que sabía hacer era ser enfermera, cambiar tubos, nebulizadores, oxigenadores. No sabía hacer un huevo.
¿sí sabes? Me sentía incompetente como mamá porque habíamos pasado cosas duras, entonces la normalidad no era normal, o sea, no era normalidad para mí, me explico. Buscaba pleito, o sea, yo necesitaba esa adrenalina. Entonces el pobre de mi marido ya te puedes imaginar, ¿no? A patos tenía, gacho, gacho. Estabas enojada. Muy enojada. Muy agradecida por estar viva, pero muy enojada por no saber qué hacer con la vida, pero no me daba cuenta. Entonces, la vida te enseña y te dice, tú no puedes solo. Porque cuando creemos que podemos emprender, que podemos vivir y que podemos hacer todo solos, pues ahí estamos bien fritos, mano. Porque en esta vida se vino en bola y funcionamos en bola y estamos conectados todos desde el día que nacemos, Y ¿no? me parece hermoso entenderlo. Entonces, sí, y el tema es que de repente, pues tengo que llegar a terapia, porque ya ni dormía, ¿sí sabes? O sea, pensando que iba a ser, ya ni dormía. Y entonces estoy en terapia 2 años. Una doctora me ayuda primero a sanarme como niña. A sanar a una niña que tuvo que ser fuerte y que ya no tenía que ser fuerte. Me ¿Tú crees, enseña... perdón que te interrumpa, pero se me hace bien poderoso el tema de sanar a la niña o al niño, ¿no? Todos tenemos heridas de la infancia que es importante apapachar, abrazar, entender y sanar. ¿Tú crees que si hubieras sanado esta herida antes, hubieran pasado las cosas distinto? No, en lo absoluto. No. Nuestra línea está trazada. Tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. No importa para dónde te muevas. Era su momento. O sea, no puedes hacer a alguien que tome conciencia cuando no está listo de tomarla. Llevar a alguien a la conciencia sin estar preparado es una falta de responsabilidad muy grande que tienes tú y es un riesgo muy grande para el otro. Cada quien tenemos nuestra pauta y nuestro proceso, ¿no? Me encanta. ¿Cómo sanaste a la niña con esta doctora? Entendiendo a la niña que era mi mamá. Mi mamá no tuvo muchas opciones, ¿sabes? A mi mamá la educaron de cierta manera y lo que conocía como bueno fue lo que me dio. Lo que yo veía como malo en mi mamá era reprochable hasta que me di cuenta que no era reprochable, que eran las herramientas que ella me había dado para no hacerlo como ella. Entonces, cuando puedes ver a tu madre con esa fuerza, con ese agradecimiento, pues la niña se vuelve la niña de su mamá y entonces todo se acomoda. Claro. Y eso fue lo que pasó. Entonces, seguía con esa parte de miedo en donde el cáncer a lo mejor regresa. Y como cuando uno tiene miedo, la vida te lo pone para que lo superes. Pues llegó a mí un sacerdote, en ese tiempo yo vivía en la ciudad de Durango. El estado de Durango es un estado muy pobre, me explico. Es gente muy buena, es gente muy solidaria, pero es un estado donde hay muchas carencias en todos los sentidos. O sea, muchas veces dicen, es Chiapas, no. En la zona norte de México hay situaciones verdaderamente delicadas, ¿no? Porque no tienen ni siquiera los ecosistemas naturales que les proveen lo que les proveen en la zona sur a los grupos indígenas. Entonces, este sacerdote me invita a volver a trabajar, porque no había podido con todo el tema de salud. Entonces, mi incursión en el trabajo es con chavos. Y pues descubro que ni estaba tan vieja, descubro que ni estaba tan obsoleta. ¿Qué edad tenías? Pues en ese momento debí de haber tenido 32, 33 años. Entonces, me encuentro que los muchachos eran como yo, estaban fracturados en algún punto de su vida y necesitaban a alguien que les dijera va, y un pretexto, ¿no? Me topaba con niños que ya habían sufrido un aborto, que estaban en medio de un trastorno alimenticio, que me vendían drogas dentro del mismo colegio. Te estoy hablando de una universidad muy pirurra de la República Mexicana, donde no pasaban las cosas y está sucedían. en nuestras narices y ahorita más que nunca. Exacto, y entonces platicando yo con el padre, eso le decía, a ver, es que yo los tengo que sacar de la universidad, o sea, no puedo tenerlos aquí adentro porque se nos van a morir. Deme chance de llevarlos a un nivel diferente. Ah, ¿los quieres llevar a un nivel diferente? Cómo no, con todo gusto. Crea un grupo donde puedan apoyar a personas y yo te digo a dónde vas a ir. ¿Qué querías provocar en ellos? Responsabilidad. Quería que fueran responsables de sí mismos, que dejaran de culpar a sus papás y al mundo por lo que les pasaba. Okay. Me explico, porque ser responsable de lo que tú eres te da mucha libertad. La responsabilidad es lo que da libertad. Okay. Te pone en la situación de hacer lo que es correcto para ti y eso es lo que te aporta congruencia en la vida. Y desde ahí hay que promoverlo, ¿no? Entonces, el padre me mete al Centro Estatal de Cancerología de Durango con un grupo de niños disfrazados de payasos. O sea, el padre sin saber que tú habías sido claro que lo sabía, era un hijo de la tiznada. O sea, el Santo Padre, y es mi cuate ahorita, pero el Santo Padre sabía que yo necesitaba enfrentar el miedo más grande, ¿no? Entonces, imagínate, una cosa es tú
en este punto, haber pasado cáncer y haberlo sobrevivido, pero cuando ves a un niño, sí sabes, y cuando ves a un niño que aparte no tiene nada y que no entiende su condición y que a veces ni siquiera habla el idioma, cuando ves una mamá que tiene que abandonar niños en una localidad Irse a y trabajar. irse a trabajar, y nos llegó a pasar, o sea, se nos salvaba el niño que estaba internado y se nos suicidaba el hermanito por la carga que tenía con los demás hermanos, ¿no? Entonces, vivir esas realidades, una vez más me dejó entender que el cáncer es un gran maestro, que el cáncer viene como una bendición disfrazada de tragedia porque te da luz en medio de mucha oscuridad, te muestra el diseño perfecto de la vida. Y cuando entiendes el diseño perfecto de la vida, estás lista para poder morirte sin miedo. Y yo creo que poder morirte sin miedo es un regalo muy grande. Ay, Ana, y desde mi inconsciencia, yo te voy a decir, o sea, me platicas ahorita este caso de este niño y que el hermanito se suicidó. Digo, qué bendición podemos encontrar en esa tragedia. Esa familia se volvió a unir. Ese niño dio su vida por sus hermanos. El suicidio está estigmatizado y es de locos y es de malos, no. El suicidio es un problema real. Sí, sí. El suicidio es un problema real. Hay muchos factores atrás que llevan a una condición de este tamaño. Se necesitan muchos pantalones para tomar la decisión de quitarte tu vida. Cuando una familia experimenta estas situaciones y tú tienes la posibilidad de abrazar y acompañar, no manipular su proceso, aprendes mucho. Quizá para ellos no fue la mayor bendición, pero para ti, tener la oportunidad de haber estado en el lugar de apoyar y no de necesitar, por supuesto que va a ser la lección más grande. Ok. Así. Entonces, te llevas a este grupo de estudiantes. Me llevo a este grupo de estudiantes. Empezaron 8, después esto creció, se volvieron 96. De repente ya era células en diferentes estados de la República que nos pedían, ¿no?, el programa. Lo empezamos a insertar. Tenemos que empezar a crear asociaciones civiles porque pues te encariñas, los conoces sus historias, no sabes cuáles son sus necesidades. Entender la necesidad dentro del emprendimiento social es muy interesante porque la puedes abordar y puedes trabajar con ella. Y una cosa fue llevando a otra. El día que le perdí el miedo a estar viva, el día que le perdí el miedo a ser sana, la vida llegó a mí, la salud llegó a mí, la abundancia llegó a mí, y no te estoy hablando de una abundancia económica porque esa es una falacia, o sea, llegó una abundancia de vida que hoy me permites compartirla contigo, con la gente que nos está escuchando este día. Es posible sanar las cosas más duras. Es una elección, es tener en tus manos la posibilidad de decir, sí, me tocó a mí porque puedo, me tocó a mí porque soy capaz, me tocó a mí porque estoy rodeada de lo que necesito para que esto funcione. Cada persona que en este momento está atravesando un proceso de duelo, un proceso difícil, lo único que les puedo decir es, va a pasar, te prometo que va a pasar. Se va a acabar, en algún momento se va a acabar. Si aprendes a observar, y aprendes a observar con el corazón, o sea, más allá de lo que te digan, si aprendes a observar con el corazón, te vas a dar cuenta que estamos rodeados de mucho amor y de muchos ángeles y no siempre los queremos apreciar de esa manera. Todos somos ángeles en la vida de otro. Sí, a veces no estamos disponibles para estos ángeles y para este amor. Anaí, por favor, profundiza más en esta pérdida del miedo, porque me parece lo más valioso, pero también lo más estigmatizado y lo más difícil de lograr. ¿Cómo pierdes el miedo? Es que el miedo tú te lo creas. Te la voy a cambiar, porque ¿a qué le tienes miedo, Sofi? A mí, por ejemplo, imaginarme en un proceso así, me daría mucho miedo la muerte. O sea, me da miedo que viene después de la vida. Y voy a extrañar a mis seres queridos. Y me quedé con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y a dónde me voy a ir. Y quién me va a apapachar. Y quién. Es que eso es apego. Eso es apego. Vivimos apegados. ¿Cómo pierdes el miedo siendo libre? Hoy estás con tu familia. En otra vida vas a tener otra familia y creo en que hay otra vida. Yo también. Vas a estar con otra familia y es lo que necesitas. Un día una de mis hijas me dijo que todos somos ángeles en entrenamiento, que estamos cachetonamente viviendo con papá Dios en el cielo y que vemos una pareja abajo que necesita aprender algo. Y entonces llegamos como hijos de esa pareja
para enseñarle las cosas que necesitan entender. Y una vez que cumplimos nuestra misión, regresamos con Papá Dios como ángeles graduados. Cuando me lo dijo, tenía 3 años, subestimé la fuerza de su mensaje. Hoy te digo que es una realidad. Me ha tocado estar en la cama del niño que se está yendo en este momento y me ha tocado ver cómo ese niño me dice sin saberlo, nos vemos pronto. Y sucede que 10, 15 años me encuentro a alguien con las mismas características. ¿Me explico? Sí. Con una historia distinta, pero con las mismas características. Sí. Entonces, ¿cómo le pierdes el miedo? Aprende a observar, Sofía. Aprende a ver de qué estás llena ahorita. Aprende a ver que lo que tienes no es más que un apego cañón. A mi mamá, a mi papá, al novio, al hijo. Tú ya te fuiste de la vida de tus papás. Tú estás haciendo tu futuro, estás haciendo tu carrera, estás haciendo tu vida. Y regresarás en algún momento a atender a tus papás en un gesto de agradecimiento por la vida que te dieron, por la oportunidad de aprender de ellos, pero vas a continuar con tu vida cuando ellos no estén. ¿A qué le tienes miedo entonces? ¿A morirte? Pues es lo único que tienes seguro, my friend. Es la gran ironía de la muerte. Es el miedo más común. Bueno, y hablar en público. Pero es uno de los miedos más comunes la muerte y es inevitable. Yo le tengo el más gran miedo tabú a de la muerte. Sí sabes, o sea, córtale, mi chavo, sí, ya sé, porque nos van a mandar. No, sí, o sea, le tengo mucho miedo a la ignorancia. Le tengo mucho miedo, y cuando hablo de ignorancia no hablo de alguien que no haya aprendido a leer y escribir, le tengo miedo a una persona que cree que sabe todo y que puede con todo. Eso me parece muy peligroso, porque ha elegido vivir dentro de su propio paradigma y el mundo está lleno de cosas increíbles. Me encanta, Nay, me encanta esto que dices, me da mucha luz. ¿Cómo entonces estamos en este Llega grupo la de estudiantes? descodificación. Ok, imagínate que en el proceso de atender personas con cáncer, descubrimos que la mayor parte de ellas requieren transfusiones en algún punto de su vida. Y curiosamente, cuando creamos la red de donación, pues yo junto con equipo de personas, empezamos a captar gente que nos ayudara, me explico, a ubicar zonas geográficas con determinados tipos de sangre para cuando se necesitara llamarlos y que estas personas que llegaran nos ayudaran a salvar la emergencia. O sea, tuviste esta necesidad de unidades de sangre cuando estabas haciendo este proyecto con Claro, los chavos. claro. No, dijiste, ya, muchos pacientes necesitan sí, sangre. porque en ese tiempo ya habíamos abierto una asociación, ya habíamos abierto un albergue, me expliqué, ya teníamos pacientes específicos trabajando con ellos, transfiriéndolos, y en todos los casos siempre se necesitaba sangre. Además, por experiencia propia, por lo que había necesitado ya durante el nacimiento de mi hija y las unidades, sabía que era un tema, o sea, burocrático, normativo. Digo, yo no conozco a nadie que no haya pasado por esto y no diga, qué horror conseguir una unidad de sangre, ¿no? No existe una cultura, entonces, cuando yo empiezo a crear la red, empezar a generar estas células que nos permitieran conseguir unidades de sangre para ponerlas con cierto paciente en cierto centro hospitalario a tiempo, tengo la oportunidad de que unos parientes de Dinamarca vengan a visitarnos. Y en la historia de mi familia había un hombre que nosotros no conocíamos, que era el hermano menor de mi abuelo. El hermano menor de mi abuelo, a mí me generaba ya conflicto, ¿no? Antes de llegar a ese punto, me generaba conflicto porque de repente eran las 3 de la mañana y me decían, oye, necesito unidades de sangre en Puebla. Ya voy yo, trepada en el helicóptero a llevar las unidades a Puebla. Y tú cuidando necesito, sí, no, yo transfería las unidades y peleándome con los bancos de sangre y trayendo a los donantes, ¿sí sabes? Entonces, ya era una cosa que me estaba quitando, que me estaba desgastando físicamente y me restaba espacio con mi familia. Pero pues como ya había hecho una promesa, pues no podía romperla. Entonces, sí sabes, había muchas contraposiciones en este tema. A nadie que se ponga en mi camino le voy a decir que Exacto. no. Entonces, de repente, un día platicando con una muy buena amiga que es invidente y que estaba yo asesorando, me explico, en su asociación, me dice, necesitas platicar con Coco. Coco era una especialista, alumna directa de Enrique Corbera y de algunos especialistas en biodescodificación. Dice, necesitas platicar porque no es normal. Enrique Cobrera es el mero de la biodescodificación. Hay varios. Son diferentes técnicas. Bert Hellinger está atrás de él, Anne-Anselin Josefberger está atrás de él. O sea, hay mucha gente que complementa esta técnica, ¿no? Me dice, necesitas platicar con ella porque no es normal que tú pongas una publicación en redes sociales y se consigan las unidades en menos de 20 minutos. No es normal que se te dé de esta manera. Platico con Coco y me dice, ¿quién en tu vida derramó sangre? Ay, no, en mi casa todos son bien buenos.
cállate, que a la hora que me voy al árbol genealógico era una bola de baquetones villanos todos. Pero entre ellos me topo con una historia de terror. Y esta historia de terror, el hermano más pequeño de mi abuelo, ellos vivían en una línea fronteriza entre Alemania y Dinamarca durante la ocupación nazi. Entonces, los nazis tomaban a las mujeres como conejas de incubación, me explico, como para solventar la raza aria. Y en este trayecto, mi abuelo era el mayor y tenía 6 hermanas. Entonces, para proteger a las 6 hermanas, mi bisabuela tiene que negociar con los nazis que dejaran en paz a sus 6 hijas a cambio de un hijo. Entonces, ella tiene que entregar al menor de sus hijos. Entonces, este muchacho es tomado por la milicia nazi y este muchacho tenía que estar, me explico, bajo el entrenamiento y la ideología de ellos en Alemania. ¿Cómo descubres todo eso? Bueno, pues fue un tema porque tuve que hablar con la familia, porque me tuve que meter a la bibliografía, porque tuve... Lo interesante de esto, de doctorado. Sí, se fue una investigación a un nivel muy profundo, ¿no? El tema es que cuando me está platicando la historia mi tío, que además era el mayor de los primos, o sea, de los sobrinos de mi abuelo, él me dice, él tiene la asignación de abrir la cámara de gas de Auschwitz. Y yo me moría. O sea, para mí fue un... O sea, ¿cómo? O sea, él no tuvo opción. O él hacía eso o era su familia. ¿Me explico? Entonces, ese día entendí que no existe bueno y malo. Que a veces la vida nos lleva a hacer cosas para las que no estamos preparados y cosas que la vida nos obliga. Y mi tío al final del día regresa a Dinamarca, terminando la guerra, porque aparte tiene la oportunidad de regresar y él, después de todos los horrores que vio de lo que tuvo que hacer, tiene que quitarse la vida. Y entonces yo veo la fecha de nacimiento de mi tío y era 23 de julio de 1926. Y yo había nacido el 23 de julio de 1976. Y yo decía, no es posible, ¿de dónde viene esto? ¿Y qué mayor derrama de sangre que el mayor genocidio de la historia de la humanidad? Y imagínate que en ese momento yo estaba consiguiendo sangre para toda la gente en la República Mexicana. Y hoy día la red se mueve en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Por qué se dio de manera natural? Porque entendí que estaba reparando desde una plataforma inconsciente y la vida me estaba poniendo las situaciones, primero para perdonar el daño que mi tío le hizo a la humanidad y en segundo lugar entender que fue obligado para salvar a su familia y había que perdonarse. Y si yo era el instrumento que podía permitir la sanación de toda mi familia, ¿por qué no si estaba viva? Ay, Anaí, te echaste un paquetote. Estoy muy contenta con eso. Sí, yo sé que sí, Ay, pero no cualquiera asume esa responsabilidad. No sabes lo que es saber que una pequeña acción que tú hiciste, una pequeña... ¿Qué está reparando? Está dándole vida a alguien. No sabes lo que es ver niños que te dijeron no van a pasar la noche, verlos ahorita vivos y que lleguen y te abracen. No sabes lo que es que un familiar de alguien que está en una situación de crisis llegue y te diga, no sabía cómo hacerlo, gracias por ayudarme. Porque ni siquiera es tu ego lo que se alimenta, es la conciencia de saber que lo que estás haciendo es generar un equilibrio entre el mal que tu sistema hace y lo bien que puedes hacer para otro. Y lo haces en honor a él. O sea, tú tienes a tu tío presente Sí, todo el tiempo. ¿Cómo se llamaba? Volmar. Pues qué bonito que estés aquí platicando por él. Hoy te sigues dedicando a este tema de la sangre. Hoy me sigo dedicando. Yo me sigo dedicando a muchas cosas. El día de hoy... Qué chistoso se escucha. Te dedicas al tema de la sangre. Sí, soy un vampiro fronterizo que en las noches valoras, no te creas. Me dedico a muchas cosas, Sofi. Hoy día la necesidad de sangre, trabajamos en sangre. Hoy día la necesidad es medicamento, conseguimos medicamento. Hoy día la necesidad es abrazar a un amigo, abrazamos a un amigo. Hoy día es, me voy a una boda, me voy a la boda. O sea, hoy día es el día. ¿Por qué la tanatología? Pues porque me cae bien la muerte. ¿Te hiciste su amiga? Me hice muy su amiga. No, me hice su amiga y me enseña mucho. La muerte me ha dejado ver dimensiones diferentes que no son perceptibles a simple vista. La muerte me deja ver el perdón en su forma más pura. Cuando una persona está enfrentando un proceso de muerte, uno se da cuenta de lo que la familia es capaz de hacer. Cuando una persona está enfrentando la muerte, es cuando ves la verdadera capacidad y los verdaderos aprendizajes que te deja la vida. Entonces, con cada persona que Dios me permite acompañar, yo me lleno de mucha fuerza, ¿sabes? Mucho dolor, sí.
todavía tengo que aprender a manejar el dolor. A veces me lo llevo. Y más cuando es alguien cercano, ¿no? Más cuando es un amigo, más cuando, gracias a Dios, la mayor parte del tiempo es gente que no conozco, que llega circunstancialmente, Que te da más objetividad. que me da más objetividad, pero cuando se trata de alguien con quien crecí, cuando se trata de alguien después, pues después pierdes a la familia porque lo que les representas es el proceso de acompañamiento. Entonces, todo lo lindo que viste durante el proceso, todo lo duro que viste durante el proceso, es ese proceso y tienes que aprovecharlo porque tarde o temprano vas a estar tú en esos zapatos. Entonces, poder tener la capacidad de entender qué viene para ti en ese momento, pues para mí es muy valioso. ¿Sí sabes? Eso te iba a preguntar un poquito de esto que acabas de decir. ¿Quién te acompaña a ti? Tú acompañas mucho, pero ¿quién te acompaña a ti? ¿De quién te acompañas? Mis hijas, mi esposo, Dios. Dios. ¿Cómo sientes la compañía de Dios? Uf. Pues mira, la mayor parte de las veces no sé qué tengo que decir y algo se dice y luego ves que la gente se queda muy tranquila y luego te dicen, eso que me dijiste funcionó y a veces no recuerdo qué fue lo que yo dije. Creo que todos tenemos la posibilidad de ser instrumento de algo, ¿sabes? Pero tenemos que darnos la oportunidad. Si me dices, ¿estás llena de amor? No, estoy llena de amor, a veces de mucho enojo, o sea, soy humano, tengo muchas emociones encontradas, pero cuando estas emociones encontradas llegan y me agobian, me siento, me tomo un café o me tomo un tequila, ¿me explico? Dejo de pensar. Me encantó. Dejo de pensar y vuelvo a la simplicidad. Me pongo a limpiar mi casa. Me encantó. Y se acabó el problema. Porque justo creo que hoy en día vivimos en una sociedad anticáncer. Pienso que todo lo que hacemos es para que no nos dé cáncer. De verdad, todo Oye, el es una tiempo. pendejada porque mira, ya No no puedes comas, comer no, queso, sí. aguacate. Pero, y deja tú, no sientas enojo porque el enojo da cáncer, no sientas tristeza porque la tristeza, no seas humano porque ser humano te va a dar cáncer. Entonces, qué sencillo regresar a la simplicidad. Ahí es la respuesta. O sea, en tu casa es tu cueva de paz, entonces manténla ordenada y seguramente tus pensamientos se ordenarán. El tequila es buenísimo. O sea, el tequila es buenísimo, ¿sabes? El tequila es buenísimo. Confirmamos. Sí, el café es delicioso. O sea, levántate, no te tomes una caja. Confirmamos, ¿verdad, Karime? No, aquí. Confirmamos. Café. El cigarro es buenísimo. O sea, a mí estos que me dicen, no fumes porque te vas a morir, puta. Mi abuelo fumaba 3 cajetillas de cigarro y se murió a los 98 años y se murió por ruco, no por fumador. O sea, nos programan. Hoy la vida estamos en una programación constante. Lo único que a veces tenemos que hacer es regresar a la base. ¿Qué es la vida y qué es la muerte, Anaí? La vida. Ay, la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una oportunidad de llegar a Dios. La muerte es el pretexto para lograrlo. Me encantó. Desde mi perspectiva. Me encantó. ¿Cómo nos podemos sumar a lo que haces? Compartan métanse a mis redes y cuando compartimos. Aquí les vamos a dejar las redes. Donen sangre, por favor, donen sangre. Hay muchas causas de mucha gente que en este momento está atravesando por situaciones difíciles. No hay abastecimiento médico en muchos centros hospitalarios, en algunos estados de la República. A veces nosotros hablamos de decir, ¿y a dónde va a ir ese dinero? No, ese dinero es seguro, ese dinero genera transparencia, está manejado desde instituciones que están conformadas legalmente. Se hacen gestiones directamente con los gobiernos estatales y estos centros para poder apoyarse de la mejor manera. Las cadenas de favor es la oportunidad en donde todos tenemos la oportunidad de hacer algo por alguien. Y las cadenas de favor a veces no sabemos cómo generarlas, pero sí podemos apoyar a alguien que las genera, ¿no? Entonces, difundir esta información que beneficia o le provee salud o le provee una oportunidad a otros, no solamente se las provee a ellos, te las provee a ti. Cuando dejas de poner atención en todos los dramas que tiene tu vida y pones atención en los dramas de otros, te vas a dar cuenta que tu vida es muy fácil, tu vida es muy ligera y tu vida es muy, muy simple para llevar, ¿sabes? Y lo mejor de todo es que con esa simpleza que tú tienes puedes hacer que la vida de otro también sea simple. Y qué padre que como humanidad entendamos que no venimos aquí a chingarnos unos a otros. O sea, ya pasó ese tiempo. Tenemos que hacer una conciencia diferente. Tenemos que volver a la base. Y la base, desde cualquier religión, la base desde cualquier creencia, es amarnos los unos a nosotros. Y desde ahí creo que todo puede suceder. Gracias, Ana, y gracias por ser esta persona que permite que más personas puedan ayudar, puedan colaborar en esta cadena de favores,
Vamos a dejar aquí tus redes sociales y toda la información para que quien sea que tenga esta espinita de involucrarse más en la vida y en la ayuda, pueda hacerlo a través de ti. Y se me hace increíble y fuertísima la labor que haces. Muchas gracias por estar aquí y por compartirla. Y espero que no sea la última vez. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. No sabes cómo te disfruto siempre. Yo también. Muchas gracias. Y nos vemos. Ella fue Anaí Thompson y nos vemos el próximo jueves en un capítulo más de Queridamente.